expresar la opinión de un padre y excusar también la ausencia de una madre que me va a acompañar en la demanda contra la Generalitat Valenciana. Es esta la sentencia que le ganamos Cristina y yo a la Generalitat perquè la Conselleria denegava una línia de valencià en el programa de valencià en l'escola. La sentencia es la 673/2012 y demuestra que la participación de los padres y de las madres en los colegios es fundamental porque son parte activa de la comunidad educativa y porque pueden participar en los órganos consultivos que tan en cuestión están por la parte ministerial que toca. Demuestra también que la Generalitat no puede hacer una política arbitraria y ilegal, como dice la sentencia, no lo digo yo, lo dice la sentencia. No puede articular resoluciones ilegales y arbitrarias, como teniendo esta línea para los niños y las niñas. Demuestra que el papel de los padres puede hacer que un gobierno tenga que rectificar, como bien pone la sentencia, y que en el principio de curso vuelvan a ponerse las líneas de valenciano en el colegio de Chirivella, que habían sido sustraídas por parte de la Generalitat. Yo creo que la educación de los niños y las niñas, en la defensa de la calidad, los padres tenemos un papel fundamental. El curso empieza con movilizaciones, como bien ha dicho la plataforma. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a secundar esas movilizaciones por parte de padres y madres y por parte del resto de la comunidad educativa. Los padres creemos que la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas es fundamental para construir un modelo de sociedad más decente, y cuando se están aplicando recortes que afectan al conjunto de la educación y que ponen en riesgo la calidad de la educación de niños y niñas, pues creemos que se está poniendo en riesgo también la construcción de un modelo de sociedad más decente. Entonces pensamos que hay otra forma de construir una política educativa que cuente con el conjunto de la comunidad, profesorado, profesionales, consejos escolares, padres, madres, alumnos, alumnas, estudiantes, y que en ese sentido los padres y las madres creemos que tenemos que seguir implicados en la participación de la educación, tanto de los ámbitos locales como de los ámbitos autonómicos, en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo. No quisiera finalizar tampoco sin acordarme de que en estos momentos, ahora, hay padres y madres que están en los colegios, que están en los institutos y que se están implicando de manera activa para que haya familias enteras que puedan acogerse a libros de forma más económica, por ejemplo, material escolar de forma más económica, pues las AMPAs están organizando el reparto de libros para facilitar que familias que tienen poquísimas posibilidades de acceso por los niveles de desempleo que ya conocemos y por las caídas de la renta que también conocemos, puedan facilitar el acceso a esos libros. Yo creo que eso es importante y es una cuestión que hay que poner en valor. Si no fuera así, habría muchas familias que no podrían acogerse al acceso al libro, algo tan esencial como el libro que el niño o la niña va a tener que tener encima de la mesa día sí y día también. Quería poner en valor que eso está ocurriendo ahora y está ocurriendo desde julio, seguramente en la mayoría de los colegios de la comunidad autónoma, ¿no? Un poco más.